Buenas tardes, Coti. Mi grupo está conformado por Dana Rodríguez, Martina Orbe y mi persona, Araceli Pazmiño. Nosotros te vamos a presentar el tema de hipofosfatasia, o también llamada clínicamente HPP. Para empezar, vamos a explicar qué es la hipofosfatasia. Este es un trastorno metabólico genético muy raro que se caracteriza por la ausencia de una enzima fosfatasa, que es la que ayuda a la mineralización ósea y dental. Esta va a generar diferentes alteraciones esqueléticas como la pérdida prematura de los dientecitos, al igual que la fragilidad ósea. Se debe tomar en cuenta mucho que la hipofosfatasia es una condición únicamente genética que se puede detectar desde las primeras 4 semanas del embarazo. Y para entender un poquito sobre cómo funciona la etiología de esta condición, bueno, nos explica que es una mutación que se causa en el gen ALPL, que es la que va a codificar la enzima fosfatasa alcalina que no se especifica del tejido. Y es la que va a causar que no se generen estos sustratos hidrolizados como el pirofosfato inorgánico, lo que va a causar la inhibición de la mineralización de todo el tejido óseo, afectando la boquita y cualquier extremidad. Continuando como la etiología, como decíamos, es una mutación en un gen. Entonces, el gen implicado aquí se localiza en el cromosoma 1p36.1p34. Y lo que podemos decir de la base genética que nos describe la hipofosfatasia es que su severidad clínica siempre va a depender del tipo de mutación y del patrón de la herencia que tenga. Y ya les voy a explicar más adelante. La clasificación clínica que presenta esta condición se va a dividir en 4: perinatal letal, infantil severa, infantil moderada y juvenil y del adulto. En la perinatal letal lo que nos presenta es que es la más severa, es detectable en el útero como les comenté, tiene la ausencia casi completa de la mineralización ósea y por lo tanto prácticamente en este rango de la clasificación clínica no hay condiciones de vida. En la segunda, que es la infantil severa, van a ser manifestaciones que se van a dar antes de los 6 meses y se va a presentar como la hipocalcemia grave, convulsiones, hepatomegalia, y todo esto va a requerir siempre una intervención terapéutica urgente y depende de eso veremos si es que la clasificación clínica baja o aumenta. La tercera es la infantil moderada, que son síntomas que se van a dar entre los 6 meses y los 3 años de edad. Se van a presentar síntomas como el raquitismo, retraso en la dentición, la hipoplasia dental, o se pueden presentar algún pronóstico variable, pero con el tratamiento. Y el juvenil y del adulto, que es la última presentación, es una presentación que se va a dar tardía. Se va a presentar tarde las manifestaciones, se va a comprender como que tarde todo lo que sea óseo y a nivel dental va a ser progresivo. Se puede presentar ostomalacia, pérdida prematura de los dientes, al igual que se va a tener el antecedente de los pacientes siempre mucho de fracturas en diferentes zonas. Pero claro, estos clasificación clínica siempre las vamos a tomar en cuenta desde el momento de los controles que se realizan en el embarazo y continuamente con los antecedentes del paciente, ya que es poco común y no es de un diagnóstico muy viable. Y la fisiopatología de esta enzima, lo más importante, como ya les dije, es la mineralización del hueso y el diente. Y lo más importante es que hidroliza compuestos como el pirofosfato inorgánico, que este es el inhibidor natural de la mineralización, y el fosfato piridoxal, que es la vitamina B6, que es la necesaria para el metabolismo óseo. Entonces, lo que podemos entender al final de toda esta enzima es que su deficiencia va a causar la acumulación de tejido óseo, lo que va a bloquear la formación de los cristales de hidroxiapatita. Entonces nos presentaría como que todas las condiciones dentales que puede presentar y ser más propenso a las caries. Las consecuencias que se presentarían con la deficiencia enzimática prácticamente en huesos y en dientes, como dijimos, en huesos se va a disminuir la rigidez y la resistencia y se van a producir deformidades esqueléticas, como pueden ver en la imagen. Se presentan anomalías en las partes óseas y se hacen pequeñas deformaciones. En los dientes se va a dar la reducción de la mineralización,
se va a dar la deficiencia de la formación del cemento, siendo más fácil que pierdan los dientecitos y tienen mayor susceptibilidad a todo lo que es caries y movilidad dental. Al igual que el impacto en las estructuras en su formación durante el procedimiento de la formación de las estructuras dentales, como tenemos la amelogénesis, que prácticamente se puede ver cómo en los esmaltes se reflejan surcos horizontales, depresiones, con una apariencia de raspado. Y la dentinogénesis y la sedimentogénesis, que prácticamente va a ser la hipomineralización de la dentina y la hipoplasia severa del cemento. Entonces todo esto nos comprometería como que a nivel periodontal y la estabilidad de la oclusión del paciente. Y el artículo del que prácticamente me basé la mayoría de esta información es este artículo escrito por Rohini y Deepa Gurunathan, que es sobre todas las consideraciones dentales que tiene la hipofosfatasia. Este es un caso clínico de una niña pequeña que acude al odontopediatra por la pérdida prematura de los dientes incisivos primarios, sin signos de caries ni enfermedad periodontal, pero al examen los dientes se ven exfoliados, las raíces están completas, lo que indica que no hay reabsorción fisiológica. Pero ¿cómo podemos llegar al diagnóstico más fácil? Es un tema que ya lo vamos a discutir más adelante, pero el diagnóstico prácticamente se da por la observación. Primero, los rasgos odontológicos que presentan, las características del esmalte y la dentina en cada piecita, al igual que los rasgos radiográficos que se pueden observar. Siempre tomando en cuenta que para este tipo de condiciones hereditarias, lo más importante siempre va a ser el apoyo médico y el manejo del paciente siempre con un seguimiento multidisciplinario. Ahora vamos a hablar sobre las manifestaciones orales y dentales de la hipofosfatasia y también sobre su diagnóstico desde el punto de vista odontológico. Cabe recalcar que esta enfermedad es un trastorno genético raro que afecta la mineralización tanto ósea como dental debido a una deficiencia de esta enzima llamada fosfatasa alcalina no específica de tejido, también conocida por sus siglas TNSALP que ya hemos mencionado anteriormente. En la cavidad oral, esta deficiencia se traduce en una serie de alteraciones que pueden ser las primeras señales visibles de la enfermedad, incluso antes de que aparezcan los síntomas óseos. Para entender por qué se dan estas manifestaciones hay que recordar brevemente el papel de la fosfatasa alcalina. Esta enzima se encarga de eliminar el pirofosfato inorgánico, que es un inhibidor natural de la mineralización. Cuando hay una deficiencia de esta enzima TNSALP, el pirofosfato se acumula y bloquea la formación normal de mineral óseo y dentario, afectando directamente al esmalte, los tejidos duros del diente, la dentina, especialmente el cemento radicular, que es el tejido que ancla obviamente el diente al hueso alveolar, como ya lo sabemos. Una de las manifestaciones claves dentales es la pérdida prematura de dientes temporales o primarios, ya que esta es la manifestación clave, es la que debemos reconocer como odontólogos principalmente. Em, Esto se da principalmente en los dientes incisivos inferiores. Lo particular es que estos dientes se caen con sus raíces completamente íntegras, es decir, no ha habido una reabsorción previa de la raíz para llegar a esta exfoliación, sin que exista ningún tipo de inflamación de signos de enfermedad periodontal, los cuales podrían haber indicado esta exfoliación temprana. Esto ocurre debido a que el cemento radicular es hipoplásico o está ausente, lo que impide la adecuada fijación del diente al hueso. Continuamos con las manifestaciones clínicas dentales. Además de la pérdida prematura de dientes, encontramos estas otras alteraciones clínicas importantes como es la hipoplasia del esmalte, como se puede evidenciar en la primera foto izquierda superior, que pueden ser los dientes más frágiles o con irregularidades superficiales. Después tenemos el retraso de la erupción dentaria, también conocida como persistencia caduca, en la imagen inferior izquierda, que se puede dar tanto en dientes temporales como en permanentes. Después seguimos con las maloclusiones, que como conocemos son un sinfín de tipos de maloclusiones que se da por alteraciones en el crecimiento óseo maxilofacial. Y finalmente también tenemos la reabsorción o alteraciones radiculares, que pueden observarse radiográficamente como raíces más cortas o con morfología normal o con una reabsorción radicular temprana. Todas estas manifestaciones deben hacernos sospechar de la hipofosfatasia, especialmente cuando se presentan en niños sin ninguna otra causa aparente. Continuando con el enlace fisiopatológico en manifestaciones dentales, como vimos anteriormente, todas estas manifestaciones derivan del mismo mecanismo fisiopatológico.
La acumulación de pirofosfato inorgánico que había mencionado anteriormente, también conocido como PPI, que inhibe la mineralización junto con la falta de la actividad de la enzima TNSALP, genera tejidos dentarios mal mineralizados y raíces con cemento incompleto, afectando tanto la estabilidad como la erupción dentaria. Por eso las alteraciones dentales son una ventana clínica directa a lo que ocurre a nivel sistémico. Entonces, continuando con este breve resumen de cómo funciona y el enlace fisiopatológico de esta enzima y la deficiencia, tenemos que recordar que esta acumulación de PPI genera las manifestaciones dentales por hipomineralización, ya que este se encarga de todo lo que tiene que ver con esto de mineralización, ya que el PPI se encarga de inhibir la misma. Continuando con el diagnóstico en odontología, desde el punto de vista odontológico, el diagnóstico temprano es primordial. El odontólogo, es decir, podemos ser los primeros en sospechar de la hipofosfatasia antes de haber tenido un diagnóstico médico sistémico, al notar signos como es la movilidad dental sin inflamación gingival, es decir, notando este tipo de manifestaciones dentales que he mencionado anteriormente, sin ningún tipo de otro factor que puede estar causando esto, como es una gingivitis o la pérdida de dientes sanos, es decir, una inflamación gingival sin ni siquiera estar inducido por placa en un periodo sano, sin fin de factores que no realmente están relacionados a lo que estamos acostumbrados usualmente, especialmente en etapas tempranas. En radiografías también se puede observar una disminución en la densidad ósea alveolar, raíces cortas y en ocasiones también hay una apariencia de reabsorción radicular, incluso también cámaras pulpares agrandadas. Estas imágenes combinadas con la clínica, con el examen clínico y radiográfico, deben llevarnos a solicitar una evaluación médica y bioquímica complementaria, que es la esencial para poder diagnosticar la hipofosfatasia. Cabe recalcar que sí es importante, a pesar de no estar en nuestra área, sí parte de un odontólogo es poder realizar este diagnóstico y más que nada complementar nuestro diagnóstico con exámenes complementarios como son estas pruebas bioquímicas serológicas. Aunque no son pruebas odontológicas, por eso son claves para poder confirmar el diagnóstico. Los exámenes muestran una disminución marcada de la fosfatasa alcalina sérica, que está acompañada a veces de un aumento de sustratos como la fosfoetanolamina, también conocida como PEA, o principalmente como el pirofosfato inorgánico, que es el que les había mencionado anteriormente, que es el que inhibe la mineralización ósea dental. Esto nos ayuda a conocer bien para poder derivar primero al médico de cabecera, correlacionar para poder llegar a un diagnóstico correcto y establecer este diagnóstico con el equipo médico, endocrinología y genética. Continuando con un diagnóstico en odontología temprano, es importante detectar la enfermedad en una etapa temprana desde odontología, ya que permite mejorar el pronóstico sistémico y dental del paciente, principalmente dental, porque estamos hablando de una debilidad o debilitación o hipomineralización de todo lo que es tejido duro dental y óseo. Si se identifica a tiempo, se puede establecer estrategias preventivas, control de movilidad dental, derivación a especialistas para iniciar el tratamiento sistémico con enzimas recombinantes cuando sea necesario y también el manejo debe ser interdisciplinario, es decir, involucrando odontología pediátrica, ortodóntica, medicina y genética, es decir, una rehabilitación completamente integral. Continuando con el diagnóstico diferencial, hay un sinnúmero de diferentes patologías, manifestaciones y diferentes alteraciones clínicas físicas que pueden ayudarnos a confundir un poco de este diagnóstico, pero sin embargo es importante conocer específicamente las características de cada una de estas patologías o alteraciones para tener un correcto diagnóstico. Empezando por la periodontitis agresiva infantil, sí presenta inflamación gingival, pero en la hipofosfatasia no hay gingivitis y hay raíces íntegras, lo cual se diferencia de la periodontitis agresiva infantil. También tenemos el síndrome de Papillon-Lefebvre, que tiene principalmente lesiones palmoplantares con lesiones cutáneas características, algo de lo que la hipofosfatasia no es característica. Y también presenta niveles o deficiencia de la catepsina C o niveles altos de ALP, lo cual es completamente lo contrario en la hipofosfatasia, al igual que no presenta lesiones cutáneas. Siguiendo con la displasia cementaria o hipoplasia del cemento, hay raíces cortas o ausentes y en la hipofosfatasia es causa metabólica no enzimática o enzimática no local. En la displasia
o hipoplasia del cemento sí se puede dar por alguna presencia de factores locales. Y finalmente la hipocalcemia o raquitismo hipofosfatémico se puede dar, afectan también a la mineralización, pero con otro perfil bioquímico. Este también presenta niveles altos de ALP, a diferencia de la hipofosfatasia que presenta niveles bajos de ALP, y tampoco presenta lesiones cutáneas como es en el raquitismo. Finalmente, el artículo que utilicé como base es este de aquí presente. Se titula Orodental Phenotype and Genotype Findings in All Subtypes of Hypophosphatasia. El objetivo de este estudio fue analizar las manifestaciones orodentales y las mutaciones genéticas en pacientes con los diferentes subtipos clínicos de hipofosfatasia, es decir, la forma perinatal, infantil, juvenil del adulto y la odontohipofosfatasia. Los autores de este artículo evaluaron pacientes de distintas edades con diagnóstico confirmado mediante análisis del gen ALPL, que fue mencionado anteriormente, tanto también por mi persona y por mi compañera Ana Araceli, que codifica esta enzima fosfatasa alcalina no específica de tejido, también llamada como TNSALP, como les había mencionado también anteriormente. Se hizo un seguimiento clínico en este artículo, es un reporte de un caso donde hubieron reportes, bueno, el seguimiento fue clínico, radiográfico y genético para poder establecer las correlaciones entre los síntomas dentales y las mutaciones genéticas específicas. Entre los hallazgos más importantes de este artículo, el estudio encontró principalmente las lesiones que les había mencionado anteriormente, como fue la pérdida prematura de dientes temporales, especialmente los incisivos inferiores, como les había mencionado. También la hipoplasia del cemento, o hipoplasia o ausencia del cemento radicular. También se observaron alteraciones estructurales en el esmalte y la dentina, especialmente la hipoplasia del esmalte, así como también el retraso en la erupción de dientes permanentes, o también conocido como persistencia caduca. Y finalmente, radiográficamente se observó la disminución de la densidad ósea alveolar y raíces cortas o mal formadas, lo cual coincide con lo que mencionamos en el diagnóstico odontológico. Finalmente, un punto muy relevante del estudio de la correlación fue la correlación genotipo-fenotipo. El autor Reibel y sus colaboradores demostraron que las mutaciones específicas del gen ALPL determinan la severidad de las manifestaciones orales y óseas. Por ejemplo, las mutaciones que causan una pérdida total de la función enzimática se asocian con formas perinatales graves, mientras que aquellas que conservan algo de actividad enzimática producen formas más leves, como la odontohipofosfatasia, donde las alteras se limitan a la dentición. Finalmente, los autores concluyeron que la observación de estos patrones orales, junto con la confirmación genética, permite un diagnóstico precoz, un seguimiento multidisciplinario y una mejor calidad de vida para el paciente. En resumen, este artículo aporta una base científica sólida, que fue lo que me ayudó a principalmente encontrar las manifestaciones orofaciales que les había mencionado, también para poder llegar al diagnóstico correcto y ayudarnos de exámenes complementarios como fueron los estudios bioquímicos o serológicos. Y también es importante saber leer eso en calidad de odontólogo para también poder corroborar nuestro diagnóstico en caso de ser los primeros en poder llegar a este diagnóstico, principalmente si somos la primera entrada del paciente a este nuevo mundo de esta alteración genética. Personalmente me parece impresionante cómo una alteración genética que afecta solamente una enzima puede reflejarse de manera tan evidente en la boca. Más que nada también me sorprende mucho cómo justo afecta directamente a esta enzima que afecta directamente al PPI que les había mencionado anteriormente, que se encarga de la mineralización justamente ósea y dental. Entonces sí, me parece que es prácticamente derivada para todo lo que es nuestra área, y me parece muy importante que todos debamos conocerlo. También nos recuerda la importancia del rol del odontólogo con la detección primaria temprana de enfermedades sistémicas raras, principalmente tener estos conocimientos porque somos quienes estamos a cargo de esto, principalmente si el paciente está acudiendo primera vez a consulta sin tener un diagnóstico médico previo sobre esta alteración genética. Y también nuestra observación clínica puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento integral del paciente. Gracias.
Bueno, hablando más de los diagnósticos, aquí tenemos el caso de un retraso de diagnóstico prolongado de una hipofosfatasia. Aquí se presenta el caso de una paciente femenina que comenzó a perder dientes a los 15 años, pero no recibió diagnóstico de hipofosfatasia hasta que su hija presentó síntomas antes de los 2 años, más de una década después. Este caso demuestra que las formas leves de esta hipofosfatasia pueden permanecer ocultas durante muchos años, y eso también se debe a una falta de diagnóstico temprano. Esta ya puede ser, por ejemplo, por una historia familiar incompleta y similitud con periodontitis en la exploración clínica o falta de conocimiento sobre esta hipofosfatasia tanto en odontólogos como en profesionales de la salud. Ya, ok, con respecto al tratamiento odontológico y manejo clínico, tenemos que no existe aún como tal una terapia dental fundamental, pero que de alguna manera evite la exfoliación precoz, por lo que el tratamiento es principalmente preventivo, funcional y estético. Un mejor manejo o un manejo recomendado se podría decir una educación e higiene oral, un control riguroso de la placa para evitar inflamación periodontal, al igual que podemos usar prótesis parciales como dentaduras que se colocan desde los 3 años de edad para mantener la función masticatoria, fonética y estética y prevenir maloclusiones por pérdida temprana de los dientes. También podemos utilizar el uso de protectores bucales, especialmente en la dentición mixta, para evitar fuerzas excesivas o traumatismos. También se recurre a la ortodoncia. Se requiere aplicar fuerzas leves, considerando la débil unión entre el diente y el hueso por displasia del cemento. Y también podemos optar por tratamientos protésicos, posibles en adultos con evaluación minuciosa del hueso alveolar antes de implantes o rehabilitaciones. Quiero mencionar que también existen avances en la terapia de reemplazo enzimático, como es la terapia sistemática complementaria. Esta terapia de reemplazo enzimático ERT con asfotasa alfa ha mostrado mejoría en la mineralización dental y del hueso alveolar, estabilizando el tejido periodontal y reduciendo la movilidad dental, especialmente cuando se inicia en etapas tempranas. Ahora quiero mencionar sobre esta terapia de reemplazo enzimático. En sí, esta fosfatasa es súper importante mencionar que esta asfotasa alfa es una enzima artificial que reemplaza la fosfatasa alcalina deficiente en pacientes con hipofosfatasia. Su función es eliminar el pirofosfato PPI, una sustancia que impide la correcta mineralización de huesos y dientes. En sí se administra por vía subcutánea, promueve la mineralización del hueso alveolar y puede prevenir la pérdida dental temprana si se inicia precozmente. En niños tratados se ha observado esta reaparición de hueso alveolar y estabilidad dental prolongada, por lo cual el artículo aclara que aún no sustituye la atención odontológica, pero es súper importante que sea algo complementario. Bueno, con respecto a este artículo que se extrajo la mayor información posible, quiero mencionar que me parece una enfermedad muy interesante y poco común que demuestra cómo los problemas metabólicos pueden reflejarse claramente en la salud bucal. Es impactante ver que una alteración en una enzima como la fosfatasa alcalina puede causar consecuencias tan importantes como la pérdida temprana de los dientes o la malformación del cemento radicular. Además, esta información resalta la importancia del odontólogo en el diagnóstico temprano, ya que muchas veces los primeros signos aparecen en la boca antes que en los huesos. También me parece valioso que existan tratamientos como la terapia de reemplazo enzimático que ofrecen una mejor calidad de vida en los pacientes.